Buenos días, bendiciones. Arriba familia, estamos un día más con A Solas con Dios. Soy Licenit Polanco, tu compañera y tu amiga, quien te espera cada mañana. Después que el Señor te haya hablado en lo personal, aquí estamos unidos para poder juntos escuchar su voz a través de la palabra y saber qué mensaje el Señor tiene para nosotros hoy. No sé cómo ha sido tu mañana, cómo ha sido tu noche. Quizás tu noche ha sido de desvelos, de preocupaciones. Quizás tu noche fue muy placentera y maravillosa. Independientemente cómo ha sido tu noche, tu mañana puede ser diferente. Tu mañana puede comenzar con una nota de esperanza, con una nota de alegría, con una nota de poder, una nota en la que tu mente y tu corazón se dirijan hacia el propósito divino. Así que un abrazo a toda mi querida familia de la Iglesia Sin Paredes, del Ministerio de Luz, Esperanza y Poder. Y a ti te he estado esperando esta mañana con mucho gozo, esperando que el Señor, mire, traiga esa frescura o ese calor. Aquí en Puerto Rico tenemos un clima, Estados Unidos está en otro, y hoy en forma especial vamos a estar orando por nuestros queridos amigos y hermanos allá en los Estados Unidos que están bajo esa tormenta invernal. Señores, esto ha sido serio. Ahí en Texas, nuestra querida compañera Jacqueline Ruiz, la profesora Jacqueline Ruiz, también está atrapada en esa situación. Ahí tengo muchas personas que me han escrito pidiendo oración e intervención para que el Señor pueda ya detener esa tormenta invernal. Y señores, les auguro que si hemos tenido tormenta de nieve y ha nevado donde hacía años no nevaba en los Estados Unidos, no quiero pensar en el verano, que así mismo cuando es un frío intenso, así mismo será un calor intenso. Así que pedimos por Dios que el Señor tenga misericordia de sus hijos y que el Señor, bueno, este invierno quiere cerrar bien congelado y tal vez nuestro verano bien candente. La tierra está gimiendo por las locuras de los hombres, así que nosotros nos ponemos bajo el amparo del Omnipotente. Así que hoy en forma especial vamos a estar orando por aquellos casos de salud y por aquellos casos de personas que ahora están sin luz y sin agua, sin internet, sin comunicación. Al otro lado, entonces tenemos varios casos de oración. El hermano de nuestra querida compañera Idia Nieves, Edgar, está muy delicado de salud, con problemas respiratorios a causa del COVID. El COVID no se ha ido, señores, no se ha ido el COVID, está con nosotros, está en medio de nosotros, está transformándose, está mutando, están las diferentes vacunas generándose por un lado y por el otro. Pero señores, es tiempo de cuidarnos. También quiero pedir oración. Tengo mi hija adoptiva también en los Estados Unidos que salió positiva al COVID. Estamos orando por mi querida hija Adita. Esperamos en el Señor que el Señor la pueda restaurar. Pues, y estos son los resultados cuando, pues, lamentablemente se abren las escuelas. Ella es maestra y en el proceso de que se abren las escuelas, los maestros están en contacto con niños que están infectados y esto, pues, a veces los padres no lo dicen, no lo indican o no lo saben y estas son consecuencias. Por eso, Señor, mucho, mucho, mucho cuidado en los que se exponen. ¿Okay? Tengo a Mili, que está diciendo que también oren por Evelyn, que es su cuñada que tiene COVID y está muy fuerte, así que también vamos a estar orando por ella y vamos a estar orando por cada uno. Tengo mi querida Evelyn Delgado, me está diciendo que Percy está enferma, está quebrantada de salud. No sabía que Percy estaba enferma, así que vamos a estar orando por Pérsida, que es una de nuestras amigas fuertes del ministerio. Así que estamos orando, vamos a estar orando por ellas. Voy buscando aquí alguna otra petición que se esté añadiendo de oración para orar en el día de hoy por nuestras queridas familias, por nuestros hermanos, por las familias de ustedes, por sus amigos, por todos aquellos que en alguna manera están padeciendo. Recuerden también, quiero que no se olviden de nuestra querida Evelyn Longo, que ella está pasando por su proceso, ¿verdad?
de la enfermedad que pues, le diagnosticaron, y que esperamos que el Señor ponga su mano ante las decisiones que ella está tomando con respecto a su salud. Tengo a Esther Alicea, que pide oración por su hija que vive en Texas y su hijo que está sin luz, sin calefacción, que es una situación, óyeme, pero esto sería terrible, ¿verdad? Que sin calefacción con esta nevada, esto está peligroso, señores, esto está peligroso. Así que oramos por todos ellos. Tengo a Elda que está pidiendo oración por su esposo, que tendrá que ir a California para el entierro de su mamá que murió por el COVID. Muy lamentable situación, así que Elda, estaremos orando también por ti, por tu familia, por tu esposo, por Nani Salas, dice que por Cindy, que tiene COVID. Madeline está pidiendo oración por su hijo, su hermano y su mamá. Sara está pidiendo que sigamos orando por Rafael Osuna, que está delicado. Sara, wow. No sé si está en centro médico, déjame saber dónde está. Conozco a Osuna, vamos a estar orando por él. Así que nos mantenemos en oración. Yolanda pide por su esposo, por los primos de su esposo que están en Texas, y dice que con la caída de nieve se rompió un hombro. Wow. Ustedes saben sobre el aparatoso accidente que hubo en Texas. Miren, muy lamentable esa situación. Estos son los peligros de la carretera. Ojalá que las autoridades no solamente ahora tomen medidas de que la gente se mantenga en casa, no solamente por el COVID, porque la gente, ni los gobiernos a veces piensan de que eso sería peligroso, pero ahora ojalá que se puedan detener los flujos de vehículos en las carreteras por causa de la nieve. Si no es por una cosa, por la otra, que las personas puedan quedar en sus casas. Pedimos oración, ¿verdad?, por las decisiones que algunos gobiernos están tomando, incluyendo aquí en Puerto Rico, de regresar a reabrir las escuelas, ¿verdad? Prudencia, yo digo que cada papá y cada persona debe tomar decisiones por la prudencia de su familia. Así que el Señor lo dirija todo. Se pide oración por el matrimonio de Glenis y Eduardo. Lo vamos a estar orando por ellos. Miriam dice que tiene un nieto, Isaac, que está en depresión. Vamos a estar orando por eso. Eso es serio, ¿verdad? Tener jóvenes en depresión. Por Gina da Costa, que está en tratamiento de cáncer. Nos dice Heidi, por las personas que están hospitalizadas por COVID, por Kaina, Allison y Angélica, que son las hijas de Melissa. Estaremos orando por ellos. Por Paulina, que hoy es su primer día de trabajo en el hospital, dice Margot. Así que vamos a estar orando por ello. Mi querida amiga Laura Zapata también dice que el Señor tenga misericordia y ordene los cuerpos. Tenemos muchas peticiones, así que vamos a orar en este momento. Nancy pide por su hogar y los tenemos muy presentes, querida familia. Dice a Wilda que por su hija Carilik, y también por María Hernández y por su bebé Génesis, que están muy malitos. Tenemos muchas razones para orar. También veo que Pat pide por Percy. Seguimos orando. Y tengo a la Fanny Acevedo, que pide oración por Obdulio Peña y por la salud de su familia. Robbie dice que Alfredo se encuentra batallando con su vida después de haber sufrido una caída de un andamio. ¡Wow! Vamos a estar orando por Alfredo. También Rosmira pide por Elvira Restrepo, que está con virus, y que el Señor pueda manifestarse. Vamos a familia. Hoy tengo también a Rosalba, que presenta la familia de la iglesia, las familias de Arecibo 1, que ellos parece que están sacando una familia cada semana. Miriam por sus hijos que están en Chicago y Massachusetts. Ok, gracias Sara por confirmarme que está en centro médico. Cuca pide por sus hijos, por su esposo, por su familia. Dice que Lucía que están por una dama que están pidiendo donantes de sangre y está hospitalizada. No sabemos dónde, pero ¿verdad? Si alguno puede ayudar. Pide también Marta oración por su hija Irma, por la salud física y espiritual. Y estaremos orando por ellos en esta hora.
También tengo Iraida pidiendo que se ore por su nieto que está muy quebrantado de salud. Fanny por Martín Carrillo, Josué Hernández, que conozcan a Dios. Norma y Beth por su hijo Aneudi, por decisiones importantes. Aurora Pagán está pidiendo por los hermanos de la iglesia, que perdieron ayer un hijo, Christopher Hamed. Todavía no sabemos de qué, así que dice que se quedó dormido y no amaneció. Se durmió y no amaneció vivo, así que es lo que entiendo, así que su familia está devastada. Eso sí que es terrible, familia, sus hijos, es una cosa terrible. Por todas las familias que están, ¿verdad?, expuestas a la situación del clima. Tengo a María Luz pidiendo por los nietos que viven en Houston, Texas, ¿verdad?, por todas estas personas que están allá. Nadejka está por un joven que tiene depresión y a ver si se les puede ayudar, así que ella tiene, Dios te use, hija, para que los puedas ayudar. Así que nos unimos en todas las oraciones. Mi querida Idia, bendito, no ha podido dormir. La situación de su hermano ha sido un poquito devastadora para todos, así que estamos orando por todos ustedes, familia. Hoy quiero qué lindo, gracias Nadejka por dar tu teléfono para aquellos que quisieran, ¿verdad?, recibir ayuda con esto. Eres una especialista en esta área de la salud emocional, salud mental, así que gracias por compartir tu número para aquellos que pudieran estar utilizando tus servicios y pudieran ayudarse. Hoy, antes de orar, quiero compartir con ustedes ese Salmo 96. Este Salmo 96, de paso, desde el Salmo 95 en adelante, la tónica de los salmos cambia absolutamente. Es como si, bueno, básicamente siempre hay uno que otro salmo, ¿verdad?, con un tono, ¿verdad?, de dolor, pero desde el Salmo 95 al Salmo 150, estos últimos salmos que la Biblia presenta, déjenme decirles que tienen un tono de regocijo, de gozo, de aclamación. Es un llamado a reconocer a Dios su grandeza a través de la alabanza. Y me parece extraordinario que nosotros hemos caminado a través de los salmos y hemos visto cuántos salmos tienen un tono de dolor, de desgarre, de desolación, de depresión, de lucha interna, de encontrarse solo, abatido, en todas estas situaciones. Sin embargo, aquí en el Salmo 95, que ayer comenzamos, que decía, venid, cantemos alegremente al Señor, y ahora en el Salmo 96, donde dice, cantad al Señor canción nueva, empezamos a ver un nuevo llamado de Dios a reconocer la grandeza de Dios. Y uno se pregunta, Señor, en los momentos de dificultad, ¿podremos lograr esto? Por supuesto que sí. Dice que el corazón alegre constituye buen remedio, y cuando nosotros nos encontramos en medio del dolor, poder cantar en medio del dolor, eso no es humano, eso es divino, eso es una alineación con Dios. Es una alineación con Dios. Me parece increíble la historia de Juan Hus cuando lo llevaron a la hoguera. Dice que Juan Hus, desde que lo pusieron en la hoguera y comenzaron a ponerle toda la paja debajo de sus pies y encendieron, él comenzó a cantar. Y dice que Juan Hus, hasta que murió, lo único que él hizo fue cantar. Y uno se pregunta, ¿pero cómo se puede hacer eso? Mire, eso es algo que usted no puede contestar desde este otro lado del río. Este lado del río, cuando usted dice, a veces uno dice, Padre Santo, y el día que a mí me toque perder a mi mamá o a mi papá o a mi esposo, a mis hijos, yo me voy a volver loca o yo me voy a volver loco, yo no creo que yo pueda superar la muerte de un ser amado.
hasta el día que te toca pasarlo, pero tú habías estado antes de que llegara ese momento, tú aprendiste a caminar con Dios. Y cuando llega ese momento, usted mismo comienza a decir, si no fuera porque Dios está conmigo, yo estuviera loca. No sé de dónde ha salido esta paz en medio de este dolor. No sé cómo es que si esto a mí me hubiese ocurrido el año pasado, esto me hubiese ocurrido a mí en cualquier otro momento, yo creo que yo hubiese perdido la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando uno no ha pasado por ese momento, pues a uno le parece una cosa que no se puede explicar cómo uno va a responder con paz y con cánticos de alabanza un momento de dolor. Pero cuando tú pasas por el momento de dolor teniendo a Dios de frente, a los lados, atrás y arriba, tú estás protegido bajo la sombra del Altísimo. Y entonces tú te das cuenta que sí es posible cantar en medio de la pérdida, del dolor, de la dificultad, de la prueba, de la necesidad. Solamente se hace falta pasar por el valle de sombra y recordar que Dios dice, y yo estaré contigo. Entonces es cuando se puede hacer un cántico nuevo. El cántico nuevo es ese resultado de una experiencia. Cuando el pueblo de Israel sintió la persecución y casi la muerte, cuando vio el ejército de Faraón tan pegados de ellos, fanfarroneando que los iban a regresar a Egipto, y Dios abre un mar y hace una división entre esos dos pueblos, y los hace cruzar en seco hasta el otro lado, entonces hubo un cántico nuevo. Ellos no cantaron los mismos cánticos viejos que cantaban allá. Comenzaron a cantar un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque era una nueva experiencia. Esto ellos nunca lo habían vivido. Entonces, el llamado en medio de todo este caos que cada uno vive, todas estas experiencias tan desalentadoras, de salud, de pérdidas, de muerte, de enfermedades, de problemas familiares en el matrimonio, con los hijos, donde quiera que metes la nariz siempre hay un problema que se está cocinando. Entonces es que el Salmo 96 nos hace el llamado de cantad al Señor canción nueva, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, alabad su nombre, anunciad día tras día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Mire, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Esto es lo que Dios quiere. Y de paso, el año pasado se hizo un llamado, cuando yo comencé a hablar de lo que es un cántico nuevo, que Dios iba a poner un cántico nuevo, tuve muchas personas que escribieron cánticos y coritos. Yo los he estado recopilando porque saben que nuestro fin es poder hacer esto. Yo quiero motivar. Si usted escribió el año pasado, nosotros muchos de esos coritos, todos esos quedó abajo en el Messenger. Yo les voy a pedir que por favor, aquellos que han vuelto a escribir y aún si usted ya escribió, usted nos envíe todos esos cánticos, nos los envíe. Nosotros vamos a abrir un chat de cánticos, ¿ok? Para que usted pueda enviarlos todos directamente, todos recibirlos en un mismo lugar. Nosotros le vamos a decir dónde los puede enviar. Necesitamos que usted se motive nuevamente. Si usted ya no los envió, no los puede volver a reenviar para nosotros estar seguros que tenemos todos los que ustedes nos enviaron. Si usted los motivó para que usted vuelva a escribir, sigue escribiendo. Si usted no tiene música o no le puede poner música, solamente lo escribe, nos los envía, nosotros le ponemos música. Si usted quiere ponerle su música, usted se la pone y entonces nos las envía no solamente escrita, sino cantada o tarareada con la música que usted le ha querido poner. Igualmente, todo eso nosotros lo vamos a ir modificando. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo de Dios entienda que la alabanza no es en los momentos solamente de alegría. La alabanza es en todo tiempo. Y dice aquí, cantad y alabad al nombre y anunciad día tras día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, porque grande es el Señor, dice el versículo 4, digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Así que
Familia, vamos a orar y vamos a cantar. Vamos a cantar ese cántico que dice que Dios está aquí. Dios está aquí. Y Él escucha y conoce y sabe todas nuestras necesidades. Dios conoce todo. Dice, aquí veo que Lisette dice Pérez dice que necesita oraciones urgentemente. Vamos a estar orando por todos ustedes. Es un momento muy importante para nosotros el que podamos cantar. Cantamos al Señor y recordamos que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A veces dedicamos tanto tiempo a llorar. Si el tiempo que dedicamos a llorar nosotros lo dedicáramos a cantar, créame que ya estuviéramos sanos. Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que le canto y Él me puede oír. Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que le canto y Él me puede oír. Lo puedes sentir en este mismo instante, lo puedes oír muy cerca de ti. Él te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que le canto y Él me puede oír, tan cierto como que le canto y Él me puede oír, tan cierto como que le canto y Él me puede oír. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias, Padre, porque en esta mañana nos podemos conectar contigo, porque la poderosa herramienta que tú nos has dado para vencer toda tentación, todo pecado, toda dificultad, para poder sanar toda herida, Señor, para poder hacer retroceder el ejército de los demonios que nos quiere asediar y nos quiere confundir y nos quiere llevar, Señor, a una depresión, porque nos quiere destruir y robar la felicidad de nuestro hogar. Padre, gracias porque la oración se ha convertido en esa arma poderosa con la que nosotros podemos cantar victoria. Oh Señor, en esta hora entregamos cada persona que está enferma en un hospital, Señor, sea que se está debatiendo con el COVID o con el cáncer o con cualquier otra situación. Todos aquellos, Señor, que son nuestros amigos y amigas que están luchando con un cáncer en su vida. Padre, que el cáncer peor que es el pecado, tú lo puedas sanar, Señor. Comienza por ahí, Padre Santo. No comiences por el cuerpo, comienza por el espíritu, comienza por la mente, comienza por el corazón, para que nosotros podamos levantar nuestras cabezas y reconocer que nuestra salvación está cerca. Oh Padre, también queremos pedirte por nuestros queridos amigos que están siendo atacados, Señor, por esta situación del clima ahí en Texas y en otros estados de los Estados Unidos. Oh Señor, tú sabes detener a la naturaleza, porque la naturaleza sí escucha tu voz y te obedece. Así como lo hizo los mares y el viento. Oh Señor, detén esa nevada.
Sé con la vida de todas aquellas personas que han perdido el sistema eléctrico y de agua y de calefacción. Padre, sé tú el abrigo del Altísimo de sus vidas. Sosténlos en esta hora de dificultad. Protege su vida, protege sus familiares, aquellos que están preocupados porque tienen familia en estos lugares. Oh Señor, ten misericordia. La tierra está gimiendo por causa del pecado y la manera en que el hombre ha trabajado en contra de tu naturaleza. Oh Señor, pero tú tienes tus hijos fieles. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas traer protección, cuidado, que tú puedas proveer a cada una de sus necesidades. Señor, por aquellos matrimonios que están pasando por momentos de angustia, por aquellos matrimonios, Señor, que se sienten que se están debilitando y se están quebrando, pero tú has visto, Señor, que hay esperanza para ellos, que ellos puedan mirar a ti, oh Señor, y puedan reconocer que en ti hay poder para restaurar lo que el diablo quiere robarse. Y Señor, esté con aquellos que de alguna manera están viviendo unas vidas muy tóxicas y el diablo quiere mantenerlos en esas relaciones tóxicas para acabar con su vida, con su mente, con su felicidad, con su paz y con su fe. Oh Señor, aléjalos de esas relaciones tóxicas y que puedan encontrar en ti un refugio seguro para sus vidas. Son muchas las situaciones, cada una distinta, pero que tú las conoces perfectamente porque ante tus ojos nada escapa, nada huye y nada es desconocido. Por eso, Señor, cada persona, cada situación, cada problema está encomendado en las manos del gran poderoso, el gran yo soy, al cual nada le es imposible. Pero ese gran yo soy necesita que nosotros creamos en él. Ayúdanos a creer en ti. Y si hay algún vestigio de duda dentro de nuestros corazones, ayúdanos a clamar como aquel padre que fue a donde ti, que te dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, y que podamos fortalecernos en tu palabra, que es la poderosa guía de luz, esperanza y poder para nosotros. En esta hora, Señor, pido tu dirección al compartir con ellos el pan de la palabra y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, familia, hoy he decidido desviar un poquito la temática que hemos llevado, que de hecho llevamos 3 días desviados del tema. El tema del tintero que estamos trabajando de Éxodo. Estamos desarrollando el tema acerca de los muebles del santuario. Nos hemos quedado, ¿verdad?, en la parte de las tablas para ver la construcción de las tablas, que es sumamente interesante y créame que lo vamos a estar disfrutando, vamos a aprender muchísimo. Pero no quiero como decir, pasar por alto algunas dudas que se generaron ayer en nuestro chat de oración. Pues hubo una dinámica en la que algunos estaban exponiendo de un lado y del otro, ¿verdad? Por una expresión sencilla que alguien utilizó para saludarme y generó un poquito de no voy a decir de controversia, porque no pienso que quizás, más bien de dudas que quiero aclarar, no porque no haya tocado este tema anteriormente, porque sobre este tema di 3 días, hay 3 temas, 1, 2 y 3 en YouTube con respecto al la diferencia entre sacerdocio y pastorado. Y sobre el tema que se ha vuelto un tema de distracción, y lo quiero decir así. El tema de la mujer en el ministerio se ha vuelto un tema de distracción que el diablo ha traído a muchas iglesias para que nosotros vivamos metidos en una guerra civil de ideologías, obligándonos de esa manera a incumplir la misión que Dios nos ha dado de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo creo que nosotros hemos estado más preocupados por tratar de
de resaltar ideologías que cumplir la misión. Y Dios no nos ha enviado a esta tierra a nosotros estar enfrascados en ideologías. Nosotros tenemos un mensaje demasiado poderoso que darle al mundo, pero el diablo siempre va a tener un circo en el cual él va a entretener a las personas para que no se cumpla la misión. Si algo el diablo no quiere es que Cristo venga a la tierra, porque él sabe que la venida de Cristo a la tierra es el fin de su gobierno. Y mientras él retrase esto, él lo va a hacer. Y yo he notado cómo el diablo no solamente hace que las personas... El diablo sabe que él no tiene que sacar a los cristianos de la iglesia para perderlos. El diablo sabe cómo hacer perder a los cristianos dentro de sus propias religiones y dentro de su propia fe. El empeño del diablo, usted piensa que el diablo nos quiere sacar de la iglesia, no, si el diablo ha ingeniado millones de maneras de cómo hacer que los cristianos se pierdan dentro de la iglesia. Entre esos están cómo usted ser un religioso fariseo que va a la iglesia y es muy celoso con todos los dogmas de la iglesia, pero no vive el evangelio. Sencillamente lo cree, lo predica, pero no lo vive. Ya con eso es suficiente para que muchos cristianos se pierdan el norte dentro de la iglesia. Gente que tiene muchos ministerios. Tú puedes trabajar para Dios sin Dios, y ustedes me han escuchado decirlo muchas veces. Podemos trabajar para Dios y hay gente que, mira, da el 200% trabajando en la iglesia, teniendo ministerios, ayudando a la gente, pero mire, en su interior viven vacíos, desprovistos de conocer a Dios, trabajan para Él, pero no lo conocen. Y otra de las maneras de que el diablo puede hacer que las personas pierdan su fe es creando disidencia, ¿cómo decir? Pues eso mismo, disidencia dentro de la iglesia, con respecto a algunos temas. Bueno, tenemos iglesias divididas con respecto al tema del santuario, el tema del Espíritu Santo, el tema de la comida, de la salvación. Hay otros pues que ahora están metidos en el tema de la ordenación de la mujer. Y yo creo que todo esto son distracciones del diablo para no cumplir y a crear una guerra civil. Oye, y lo ha logrado, le ha quedado bien el plan. Pero aquí la pregunta es si yo estoy metida y enredada debajo de las patas de estos caballos, o yo he aprendido a salir de esto y a comenzar a cumplir la misión. Por lo tanto, yo hoy yo voy a tocar este tema, mire, en el tiempo que me queda. Yo di 3 temas, 3 días de 1 hora o 1 hora y media. ¿Por qué? Porque esos 3 temas ya están en YouTube, usted los puede buscar, porque ahí desmenucé muy poco a poco desde dónde comenzó el sacerdocio, cómo es el sacerdocio levítico hasta el Nuevo Testamento. Así que si usted quiere recibir el mensaje con toda la documentación bíblica y toda la documentación histórica y la documentación del Espíritu de Profecía, usted debe entrar a nuestro canal de YouTube de Listening Polanco Ministry, buscar esos 3 temas, y ustedes que están buscando tesoros. Eso está en los temas que yo estaba dando en Buscando Tesoro, ahí usted lo va a poder encontrar. Hoy permítanme pasar a hacer un viaje corto sobre este tema para sencillamente canalizar algunas de las dudas o contestar algunas de las dudas que surgieron. El tema lo estoy basando en 1 Corintios 12:1, que es el versículo que he utilizado como clave, donde dice Pablo acerca de los dones espirituales: no quiero, hermanos, que estén en ignorancia. Aún Pablo se dio cuenta que dentro de la iglesia cristiana había mucha ignorancia con respecto a cómo era la manifestación del Espíritu Santo y de los dones espirituales. Pero antes de hablar de los dones espirituales, permítanme hacer una muy importante diferencia sobre lo que es el sacerdocio levítico y el pastorado. Cuando se toca este tema, por regla general, por años, los pastores y los líderes han estado explicando. La pregunta que surge es que nunca se ha visto en la Biblia que Dios haya elegido mujeres al sacerdocio. ¿Ve? Otros dicen que Jesús no buscó 12 mujeres sino 12 hombres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué surgen esas preguntas?
porque las personas no han sido muy honestas en poder explicar la inmensa diferencia que hay entre lo que es el sacerdocio levítico y el pastorado. Y permítanme comenzar por ahí. Muchos han confundido y han explicado para poder explicar el concepto del pastorado. La gente o los pastores lo han hecho utilizando el santuario o el servicio sacerdotal levítico. Ahí comienza el error. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico no es una ilustración del ministerio pastoral actual. El sacerdocio levítico es una revelación del ministerio de Cristo en esta tierra. Nosotros hemos estado estudiando durante el Éxodo y de hecho estamos ahora mismo sobre la plataforma del santuario estudiando. Y usted ha notado que el santuario tenía 3 divisiones: el atrio, el santo y el santísimo. Ya yo lo he explicado anteriormente y lo vuelvo a decir. ¿Por qué el santuario tenía tres divisiones? Porque cada división del santuario representaba un ministerio de Cristo diferente. El sacerdocio levítico, como el ministerio que se llevaba a cabo en el santuario, el único personaje al cual indicaba, ilustraba y demostraba era a Cristo, no a los hombres. Por ejemplo, en el atrio, con los 2 muebles del atrio que representa la tierra, ahí se manifestaba el ministerio redentor de Cristo ilustrado bajo el cordero. ¿Por qué? Porque era en el atrio donde se mataba el cordero y se lavaban las manos. Y eso representaba la muerte de Cristo como el cordero que quita el pecado del mundo, y el bautismo, que son las 2 cláusulas iniciales que Dios nos da aquí en la tierra para nosotros poder salvarnos. Para tú salvarnos, tú tienes que aceptar la muerte de Jesús en tu lugar y ser bautizado. Por lo tanto, el atrio representa el ministerio redentor de Cristo. El lugar santo, que tiene los 3 muebles del candelabro, que representa la manifestación del Espíritu Santo, el pan, que representa a Cristo y el Evangelio, y el altar del incienso, que representa el ministerio sacerdotal de Cristo. Eso justamente lo que ese lugar santo representa el segundo ministerio de Cristo, que es el ministerio intercesor sacerdotal, porque hacía las mismas funciones del sacerdote, que era cuando se perdonaban los pecados de todos aquellos que todos los días iban al santuario a pedir perdón. Y ese perdón era recibido a través del Espíritu Santo y era compartido a través de la predicación del Evangelio. El lugar santísimo, donde oficiaba solamente el sumo sacerdote, representa también el cielo, que es el ministerio de Cristo en el cielo, que era el ministerio judicial de Cristo, representado como el sumo sacerdote. Y ya usted lo está viendo. En el atrio, era el ministerio redentor de Cristo como cordero; en el santo, el ministerio intercesor de Cristo como sacerdote; y en el santísimo, el ministerio judicial de Cristo como sumo sacerdote. Éxodo capítulo 29, todo el capítulo 29, es cuando se elige a Aarón y a sus hijos para que llevaran a cabo el servicio levítico. Es decir, ellos fueron elegidos para que fueran sacerdotes. ¿Por qué no se eligieron las mujeres, sino los hombres? Porque Cristo no iba a venir como una mujer. Cristo iba a venir como un hombre, y ellos a quien estaban representando era Cristo. Si Cristo hubiese venido con el sexo femenino a la tierra, bueno, pues entonces todas tenían que haber sido sacerdotisas. Pero ¿por qué no eran sacerdotisas? Porque Jesús iba a venir como hombre. Lo interesante es esto, que es una cosa que yo no he explicado,
porque no hemos llegado al punto para poder explicarlo, que se supone que todos los sacerdotes que hubiesen desde Aarón en el desierto hasta cuando vino Anás y Caifás, todos tenían que ser de la tribu de Leví, porque fue la tribu de Leví la que Dios eligió para que fueran sacerdotes delante del Señor. Todos tenían que ser un descendiente directo de Aarón a través de sus hijos por todas las generaciones. Esto era un sacerdocio paternal, de familia. Era como decir, te gustara o no te gustara, quisieras o no quisieras, eras descendiente de Aarón, tenías que ser levita o tenías que ser sacerdote. ¿Me comprende? Esto era un legado patriarcal. ¿Por qué? Porque solamente podían ser de la tribu de Leví. Lo interesante de esto es que Jesús no era de la tribu de Leví. Por eso Pablo hace una comparación de que Jesús, no siendo de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, llegó a ser el supremo sacerdote. Jesús es el único que se sale de la línea del pacto levítico, donde solamente los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Jesús se sale completamente y siendo de la tribu de Judá se convierte en sacerdote y sumo sacerdote. Pero no solamente, Jesús se convierte en cordero, sacerdote y sumo sacerdote, y no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Por eso a Cristo lo comparan con Melquisedec, porque tampoco era de la tribu de Leví. Melquisedec no era de la tribu de Leví. Entonces, esto es un tema espectacular que yo quiero tocar después, más adelante, cuando entendamos bien el sacerdocio levítico. Entonces yo le voy a explicar por qué Jesús era sacerdote y no era de la tribu de Leví. Ok. Por lo tanto, el sacerdocio levítico lo que ilustraba eran los tres ministerios de Cristo en su fase para salvar y redimir al hombre. Primero en su fase de cordero, luego en su fase de intercesor y mediador como sacerdote, y luego como juez, como sumo sacerdote. Ese ministerio sacerdotal tenía una fecha de caducidad. ¿Cuál fue la fecha de caducidad? El día de la muerte de Cristo. El día de la muerte de Cristo, en Mateo capítulo 27, nos ilustra que ocurrió algo interesante el día de la muerte de Jesús. Ahí tenemos Mateo 27, 51, lo estoy buscando aquí en mi Biblia, usted lo puede buscar. Mateo 27, 51, bueno, del 50 dice, entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu, es decir, murió. Usted sabe que las últimas palabras que dice consumado es significa ya todo ha quedado completado, todo quedó completo. Eso lo presentan los otros evangelistas. Cuando Jesús exhaló y dijo consumado es, ok, dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos. De arriba hacia abajo la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, muchos de los santos muertos volvieron a la vida. Después que Jesús resucitó, salieron de los sepulcros, fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Aunque esa última parte de la resurrección de muertos ya lo hemos tocado en las clases anteriores, sí vemos que el velo se rasgó. ¿Por qué? ¿Por qué el velo se rasgó? Porque ya Dios estaba eliminando el sacerdocio levítico. Ya no hacía falta que se volviera a matar el cordero, porque ya Cristo había cumplido sus tres, a lo menos, las misiones que él tenía. La misión como cordero ya se había completado. Ahora se rasga el velo porque ya no hacía falta que el sacerdote entrara detrás del velo para hacer intercesión, porque ahora Jesús iba a comenzar. Ya su fase de cordero había terminado en la tierra, ahora Jesús iba a ir al cielo para comenzar su ministerio sacerdotal. Ya el sacerdocio de los hombres había terminado. No había más sacerdocio. Ya Dios con eso, a rasgar el templo que dividía el atrio del santo y del santo al santísimo, esos dos velos se rasgaron. Y el cordero se escapó. ¿Por qué? Porque ya se estaba cumpliendo esa parábola, como decir, esa ilustración que era el sacerdocio levítico, ya se estaba cumpliendo en Cristo. Y cuando Cristo muere, después de la muerte de Jesús comienza, y Jesús asciende al cielo en la ascensión de Cristo, Jesús
inicia ese ministerio sacerdotal en el lugar santo, que ya explicamos que no es que haya un lugar santo, sino en el cielo. Jesús comenzó a hacer ese ministerio sacerdotal en el cielo. Pero usted sabe que cuando Jesús sube, el Espíritu Santo baja, que es lo que representa ese candelabro que nosotros hemos estado estudiando. El candelabro representa al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué cuando Jesús inicia su ministerio sacerdotal en el cielo, hace descender el Espíritu Santo sobre los creyentes? ¿Y a quiénes creyentes les hace bajar el Espíritu Santo? Bueno, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, vamos a ver algo interesante. Jesús inicia su ministerio sacerdotal destruyendo el ministerio sacerdotal, porque recuerden que, vuelvo y repito, para aquellos que no queden con duda, el ministerio sacerdotal era una representación de Cristo, no de pastorado, sino del ministerio de Cristo. Pues ahora le tocaba a Jesús continuar ese ministerio, ya por eso quedó eliminado. De paso, yo explico en los temas que ya di, en esos temas que están allí en YouTube, explico cómo la Iglesia Católica, después, que no era Iglesia Católica, sino la Iglesia Apostólica, después de muchos años, Roma, cuando la Iglesia y Roma, Constantino se hace cristiano y se reinicia, se retoma nuevamente a ser sacerdotes, pero ahora no era por el sistema levítico, porque no eran descendientes de Aarón. Ahora se hacen sacerdotes como líderes eclesiásticos. Y eso estaba en contra de lo que Dios asignó, porque Dios no, entre los dones espirituales no está el sacerdocio. Entonces eso fue, el sacerdocio comenzó a hacerse por ordenación, imponiendo las manos sobre la cabeza, porque era una institución humana y no divina. Porque el sacerdocio que Dios había iniciado era para representar a Cristo, no a los hombres. Y ese sacerdocio había terminado. Dios en ningún momento en la Biblia, después del Nuevo Testamento, Dios estableció sacerdocios. ¿Por qué? Porque el sacerdocio solamente lo representaba a Él y ahora Él estaba siguiendo la función de sacerdote. ¿Qué Dios hace? Bueno, lo primero que hace es comparte el Espíritu Santo al creyente. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice que ahí estaban todos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, que cuando Jesús mandó a las personas que se reunían en el aposento alto, no todos eran hombres y mujeres. ¿Cuántos habían? En el versículo 15 dice, en estos días Pedro se levantó entre los hermanos unos 120 y dijo, hermanos, es necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo había predicho por boca de David acerca de Judas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos que en el aposento alto hay hombres y mujeres, hay 120 personas, no habían 12 apóstoles como algunos piensan. Pero en el capítulo 2 dice que cuando ellos estuvieron ahí reunidos por 10 días, que fue para cumplir lo que fue el Pentecostés, que ya hemos hablado de eso, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Aparecieron lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Es decir, el Espíritu Santo no vino sobre unos sí y otros no. El Espíritu Santo vino sobre todos y a todos les dio el don de lengua. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le concedía que hablasen. Es decir, que cada uno de los que estaban ahí reunidos, cada uno habló una lengua que fue lo que ellos eligieron, porque los dones espirituales tú no los eliges, los elige el Espíritu Santo, y a cada uno de ellos, incluyendo hombres y mujeres, recibieron las lenguas para poder hablar y hacer cumplir la misión. Y esto es lo más grande. Fíjate que la Iglesia Apostólica tenía una noción clara, que la comisión apostólica de predicar el Evangelio no era de unos sí y otros no, no era de los sacerdotes. Los sacerdotes lo único que ilustraban eran los ministerios de Cristo, pero no eran ellos los que predicaban
el evangelio. De hecho, Juan el Bautista nunca fue sacerdote y era hijo de Zacarías, y Zacarías sí era de la tribu de Leví, que se esperaba que Juan el Bautista fuera sacerdote, pero la Biblia no dice que Juan el Bautista fue sacerdote, ni sumo sacerdote, ni levita. Al contrario, él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Él se convirtió en un predicador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre él cuando él apenas tenía 6 meses de gestación. Entonces estamos viendo que el Nuevo Testamento irrumpe. Desde ese entonces Dios comienza a crear una brecha de la gran diferencia de lo que era el sacerdocio y lo que era la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no se hizo sacerdote, sino lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar el Evangelio. Fíjate que cuando viene el Espíritu Santo sobre los 120, Dios tampoco hace acepción de personas, porque el objetivo era cumplir la misión que era predicar el Evangelio, no importa si eran mujeres u hombres. Era la comisión del Espíritu Santo preparar a un pueblo para que cumpliera la misión. Qué pena que nosotros hemos perdido esta noción y nosotros estamos enredados en esta dicotomía intelectual, haciendo perder el tiempo y haciendo retrasar la obra, lamentablemente. Pero vamos a verlo, lo que dice la Biblia, no lo que Liz piensa, porque lo que Liz piensa no tiene valor. Es lo que dice la palabra. Y dice ahí que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que todos comenzaron a predicar. Hay gente que dice, no, porque lo único que predicó fue Pedro. Bueno, qué pena que mucha gente escucha sermones, pero no lee la Biblia. Y en esta vida tú tienes que aprender a leer la Biblia, además de escuchar sermones. Pues yo no te estoy diciendo que no escuches sermones, pero usted tiene que aprender a ser como aquellos que cuando escuchaban un sermón regresaban a la palabra para ver si era así. Entonces eso es lo que se resalta, la sabiduría del pueblo que va y estudiando por sí mismo. Entonces, ese era el único don. El único don que se reparte es el don de lenguas, que por eso muchas personas piensan que para la evidencia de que han recibido el Espíritu Santo es tener el don de lenguas. Bueno, pues fíjese que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo y no hablaba en lenguas. Cristo recibió el Espíritu Santo en el Jordán y no habló en lenguas. Pero esto es un tema aparte, el don de lenguas. ¿Habían otros dones? Por supuesto que habían otros dones. Por ejemplo, en 1 Corintios se forma tremenda discusión con respecto a los dones espirituales, para que usted vea que estos conflictos se hicieron en todo lugar. Y entonces, por ejemplo, dice, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que estéis en ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, erais llevados a ídolos inmundos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu dirá, maldito sea Jesús. Y nadie puede decidir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y aquí entonces comienza a hablar acerca del Espíritu Santo. Y dice, ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Esto es interesante. Ahora Pablo comienza a hablar que no era el único don, era ese, el don de lengua. Dice, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversas actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todo es el mismo. Y a cada uno les da manifestación del Espíritu para el bien común. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operación de milagro, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversidad de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu y reparte cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo uno en el cuerpo, así también es Cristo. Y entonces ahí pasa a hablar acerca de la unidad del cuerpo, porque dice, porque un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se les dio de beber el mismo espíritu. Entonces estamos hablando de que aunque Dios, el Espíritu Santo, reparte diferentes dones, el espíritu es el mismo. Ahora, quiero que me acompañen un momento a Efesios 4. Efesios 4, 8, ahí está otra lista de los dones espirituales. Dice aquí, vamos al 11.
Él mismo dio a uno a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, y esto es importante, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Entonces, ahora estamos viendo que el Espíritu Santo, cuando desciende, Él comienza a impartir dones. Entre esos dones es ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y toda la lista que habíamos leído anteriormente. Ahora, ¿qué demuestra aquí? Que el pastorado y el sacerdocio no tienen nada en común. El sacerdocio es una ilustración del ministerio de Cristo. El pastorado, el evangelismo, el apostolado, el don de profecía es un don del Espíritu que Él da a quien Él quiere y como Él quiere. Esto es una decisión del Espíritu, esto no es una decisión personal. Por eso el ministerio, sea profético, sea el ministerio evangelístico, sea el ministerio de cualquiera de estos ministerios y de estos dones espirituales, ninguno de esos dones usted los pide, usted se apunta. Estos son llamados. Para ser pastor no es porque tú no sabes matemática y no eres bueno con la matemática, no eres bueno con la ciencia. Bueno, pues yo decido ser pastor porque para mí yo pienso, a mí me gusta la Biblia, a mí me gusta Dios, yo amo a Dios. Bueno, si fuera por eso, todo el mundo tuviera una buena razón para ser pastor. Pero usted va a notar que en esta vida hay muchos pastores que lo tienen por estudio, son pastores porque como son hombres, pues obviamente hay una inclinación para aceptar a los hombres al ministerio, pero no tienen llamado. Y ha quedado demostrado en su carrera pastoral que no tienen llamado. ¿Por qué? Porque el ministerio no es una profesión, no es un legado de varones, no es un ministerio sacerdotal. El pastorado es un don espiritual que el Espíritu Santo reparte a quien Él quiere. ¿Y cuál ha sido el error? Tratar de explicar el pastorado con el sacerdocio cuando son dos cosas diametralmente distintas. Y cuando digo diametral, es diametralmente distintas. Y repito, el sacerdocio ilustraba los ministerios de Cristo. ¿Por qué no hubo mujeres? Porque no iba a venir como mujer. ¿Por qué en el día del aposento alto, cuando recibe, Dios permite que estén hombres y mujeres y todos predicaran por igual? Porque bien lo había dicho el apóstol Pablo, lo dijo en el libro de Gálatas capítulo 3. En el versículo 28 claramente dice, ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos sois unos en Cristo. Y ya sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham conforme a la promesa de los herederos. Entonces estamos viendo que cuando viene el Espíritu Santo, que es la manifestación de la menorá o el candelabro que tiene 7 brazos que representan las 7 iglesias que de Dios le da el Espíritu Santo a sus 7 iglesias que representan a las iglesias en todas las eras después de Cristo. Las 7 iglesias representan a toda la iglesia cristiana en todas las eras. El Espíritu Santo es dado a todos por igual, a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos, no importa la edad, no importa el sexo. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y esa fue la primera lección que Dios le tuvo que dar a Pedro cuando Pedro se hace apóstol. Lleva a Pedro a la casa de Cornelio para darle la lección más grande que Pedro necesitaba. Era Dios no hace acepción de personas porque le dio el Espíritu Santo a Cornelio, a los hijos y a las hijas de Cornelio, a la esposa, a las siervas, a los siervos, a los mayordomos, a todos los soldados que estaban en casa de Cornelio, que era un centurión romano, a toda la gente que le invitó, le llegó el Espíritu Santo y todos comenzaron también y recibieron el Espíritu Santo a todos por igual.
Esa lección fue la que Dios le quiso enseñar a Pedro, que Dios no hace excepción de personas. Óyeme, y nosotros no hemos aprendido esa lección después de tantos años y nos hemos quedado caducados en las explicaciones a medias que se nos han dado, uniendo dos conceptos que son diferentes. ¿Por qué? Porque el pastorado, ya dije, que no tiene nada que ver con el sacerdocio. El pastorado es un don, es igual como todos los demás dones. El don de sanidad, el don de interpretación de lenguas, el don de lengua, el don cada uno de esos dones, los del Espíritu. Usted no se apunta y usted no se obliga. Entonces, cuando Dios comienza a hacer llamados, Dios puede llamar a una mujer como puede llamar a quien sea para ser un ministro, porque eso no es una decisión que toma la iglesia. La iglesia no puede tomar la determinación a quién acepta y quién no, porque esto es un llamado. Y tú sabes lo que pasa, que cuando tú tienes un llamado para algo, el Espíritu hace que tú des fruto para eso. Pues Jesús le dijo que el árbol es conocido por sus frutos. Si una persona tiene llamado al ministerio, mire, sus frutos hablarán por él. Pero en nosotros tratar de dominar el concepto que le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que, bueno, han hecho de esto un issue con respecto a que si la mujer debe ser o no. Otro versículo con la que se ha hecho controversial el asunto es lo que dice primero de Corintios, capítulo 14, verso 34, donde Pablo hace un llamado a las mujeres a no hablar en las congregaciones. Entonces, este versículo me da tanta tristeza, pero déjame decirle que me da tanta tristeza. Primero me da tristeza y coraje al ver pastores y líderes utilizándolos, que yo entiendo que un líder, un estudioso, un teólogo debe saber cómo utilizar los versos dentro del contexto. Y me da mucho coraje cuando veo que la gente lo saca de su contexto para sencillamente apoyar ideas personales. Pero más coraje me da cuando veo los miembros siguiendo la línea. ¿Por qué? Porque se quedan anclados en lo que otros dicen. Mira lo que dice 1 Corintios 14, verso 34. Esto es un llamado que dice aquí el Pablo: como en todas las iglesias de los santos, las mujeres callen en la iglesia porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como dice la ley. Si quieren aprender algo, pregunten en caso de sus esposos, porque es indecoroso de una mujer hable en las congregaciones. ¿Acaso se originó en vosotros la palabra de Dios, o que ha llegado solo a vosotros? Sino alguno que cree profeta o espiritualidad reconozca que os escribo mandatos del Señor, y que el que lo ignore. Así, hermanos, procurad profetizar y no impidar hablar en lengua, etcétera, etcétera, hablando de los dones espirituales. ¿Por qué Pablo dice esto en 1 Corintios 14? ¿Y por qué eso no está escrito en el Levítico? ¿Por qué Jesús le dijo a María: vete y dile a mis hermanos que yo he resucitado? Si esto se aplicaba a todas las mujeres, ¿por qué entonces Dios no mejor, cuando llegó Pedro y Juan y estuvieron allí en la tumba, por qué no salió de donde estaba escondido y le dijo: Pedro, Juan, no se vayan, yo he resucitado? No se vayan, no vayan tan a prisa, yo estoy aquí, no tienen que pensar que me han robado, yo estoy aquí, vayan y prediquen. ¿Por qué Dios, sabiendo que estaba Pedro y Juan allí, los dejó ir? Solamente se le reveló a María y le dijo: ahora vete, dile a mis hermanos. ¿Por qué las mujeres que estaban en el aposento alto predicaron el día en lenguas? ¿Por qué este mandato Dios no lo ha puesto en todas las épocas bíblicas? Porque esto no era un mandato que Dios estaba dando para todas las mujeres, sino que Pablo estaba dando para las mujeres en Corinto. Y eso yo lo explico en el tema. La iglesia de Corinto es una de las iglesias de las ciudades más poderosas y más populosas y cosmopolitas de Grecia. En Corinto había una peculiaridad, y era que las mujeres que eran sacerdotisas de los templos paganos y eran prostitutas, ellas se paraban en las plazas a predicar y hablar. Y Pablo, cuando comienza a abrir el evangelio dentro de los gentiles, hace un llamado a la mujer que tenía libertad de expresión, porque las mujeres en Corinto tenían libertad de expresión. Pero como se comparaba a las mujeres que hablaban en los templos paganos, eran mujeres sacerdotisas prostitutas, Pablo hace un llamado a la iglesia, a las iglesias de Corinto,
a las iglesias de Asia, a las iglesias de Grecia, donde ocurría este fenómeno de que ellas no hablaran en las congregaciones, que ellas mantuvieran calladas y preguntaran a sus esposos para que no fueran ellas confundidas con mujeres idólatras o del sacerdocio de los templos paganos. ¿Por qué usted no encuentra eso en el libro de los Romanos? ¿Por qué usted no encuentra eso en cualquiera de los libros de los Evangelios? ¿Por qué usted no encuentra esa restricción en ninguna parte del Antiguo Testamento? Porque eso es una restricción exclusivamente para las iglesias de Corintio. Y él por eso habla y sujeta para cuidar la imagen de las mujeres que estaban recibiendo impacto. Sin embargo, tenemos de las iglesias de los gentiles a Pablo, tenemos a Pérsida, que era una gran mujer, fue diaconisa de la iglesia, tenemos mujeres que fueron líderes, tenemos a Priscila, la esposa de Aquila, que fueron acompañantes de Pablo, predicaban el evangelio. Fíjese que hay otra apertura. Pero Pablo hacía una restricción exclusiva ahí. Sin embargo, esa restricción ahora la queremos implantar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, y yo quizás en esto voy a ser más dura con los líderes eclesiásticos que se valen de la ignorancia y que saben que los hermanitos de la iglesia y las hermanitas no son estudiosos de la Biblia y que creen fielmente lo que dicen y sencillamente acuñan algunos versículos sacados fuera de contexto sin una explicación histórica correcta para acuñar sus propios pensamientos. Dios los juzgue, sencillamente Dios los juzgue. Porque una cosa es yo creer algo por ignorancia y repetirlo para adelante, y otra cosa es yo en conocimiento, yo ocultar la verdad porque sencillamente no estoy de acuerdo con ella, porque no está afín con mis pensamientos. Y a mí me parece que es una falta de respeto a la palabra de Dios que nosotros como líderes hagamos esto. Y lo peor que ha ocurrido es que no solamente se hace esto, sino que se ha hecho de esto una guerra civil eclesiástica para detener la obra de Jesucristo. Y es muy vergonzoso escuchar a hombres y aún mujeres atacando el ministerio pastoral de las mujeres que nos hemos dedicado con alma, cuerpo y espíritu. Y hemos tratado de meter nuestra familia en esto, que hemos tenido el llamado. Por mi parte, en lo personal, quiero decirles, una vez una persona me pregunta que por qué yo me dejaba llamar pastora. Pues mire, yo voy a contestar esto muy fácilmente. Yo soy una mujer casada y tengo hijos. Si yo soy una mujer casada, a mí me corresponde el título de esposa. Si tengo hijo, me corresponde el título de madre. Pero si yo cuido las ovejas de mi Padre, las ovejas que mi Padre Celestial ha dado en mis manos para yo cuidar, entonces a mí me corresponde el título de pastora. No lo uso porque no es un título que me dan los hombres. Este es un título que Dios me da. Cuando me dice, Liz, ¿me amas? Le digo, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y vuelve y me repite, Liz, ¿me amas? Le digo, sí, Señor, te amo y tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y vuelve el Señor y me va a repetir, Liz, ¿tú me amas? Y yo con llanto y lágrimas le digo, Señor, tú sabes que te amo. Y Él me va a decir, apacienta mis ovejas. Si tú, no importa si eres un niño o una niña, un adulto, un viejo, o una mujer o un hombre, si tú sientes el llamado del Espíritu Santo, porque esto es un llamado del Espíritu Santo, esto no es una elección humana, esto es una elección divina. Si tú sientes en tu mente y en tu corazón que tú estás siendo llamado para tú apacentar las ovejas, y tú dices, pero Señor, ¿qué ovejas? A veces las ovejas son tus vecinos, a veces esas ovejas son tus hijos, son tus nietos, son tus sobrinos, esas ovejas son tu propia familia, esas ovejas son tus compañeros de trabajo, esas ovejas son las personas que están contigo en el mall, son las personas que están en tu fila, en el supermercado antes de entrar. Todas las ovejas que Dios ponga en tu mano son las ovejas
ovejas que Dios te ha dado para tú apacentar. Y si tú estás cumpliendo el deber de apacentar las ovejas de Cristo, tú eres un pastor, tú eres una pastora. Eso no es un título que se adueñan algunas personas porque se estudiaron teología. Eso no es un título que se puede adueñar una persona porque tiene el sexo masculino. Ese es el título que Dios, no los hombres, Dios le da a todos aquellos que Dios les pregunta, ¿me amas? Y le digo, Señor, yo te amo. Entonces Dios le va a decir, apacienta mis ovejas. No es un título que yo defiendo porque yo no tengo que defender lo que Dios me ha dado. Yo tengo que demostrar lo que Dios me ha dado. De hecho, el tema no lo estoy exponiendo para defender mi ministerio y que esto quede claro. Este tema lo estoy dando para sacar la mente de las tantas dudas que hay sobre este tema y sobre los mantos de mentiras que se han creado sobre este tema. Créame que es un tema que por años jamás toqué, porque yo no necesito defender mi ministerio porque yo no me apunté en una lista. Dios me llamó, yo respondí y aquí se acabó todo. Para mí, en mi vida, esto es muy sencillo. Dios me llamó y yo respondí y aquí está. Si alguno tiene problema con mi llamado, no me lo diga a mí, dígaselo a mi jefe, que es Jehová. Él fue el que me llamó. Él es el que me ha sostenido hasta ahora. Yo respondo a él, yo no respondo a los hombres. Ahora, entienda usted la gran diferencia y usted no deje que nadie le confunda con dos cosas que son absolutamente y diametralmente distintas. El sacerdocio responde a Cristo, el pastorado es una elección que hace el Espíritu Santo, aquel a quien Él ve que tiene un corazón dispuesto a hacer. Y no solamente el pastorado, el ser profeta, por eso Dios eligió una mujer para ser profeta, llamó a hombres y llamó a mujeres. ¿Ok? Tenemos en la Biblia a Hulda, tenemos a la Biblia a Débora, que eran profetisas de Dios. Ellas hablaban en las congregaciones. Imagínense, si hubiésemos aplicado 1 Corintios 14:34 a Hulda y a Débora, bueno, pues nunca hubiésemos visto a Débora dirigiendo un ejército, siendo la juez de Israel, diciendo las cosas. ¿Por qué? Porque no podía quedarse, tenía que quedarse con Lapidot, que era su esposo, debajo de Lapidot y hacer que Lapidot hiciera su trabajo. Pero la Biblia no llamó a Lapidot, el esposo de Débora, para hacer el trabajo de profetisa, llamó a Débora para que fuera profetisa y juez de Israel. Entonces estamos viendo que no podemos mezclar gimnasia con magnesia porque son dos cosas completamente diferentes. Y quiero dejar claro en el día de hoy que esto lo estoy haciendo para poder disipar las dudas o quizás algunos conceptos tergiversados que llevamos en la cabeza por muchos años, que yo también los llevé, porque créanme, pues yo nací en este evangelio y a mí también creí todas estas cosas hasta que el Señor me llamó. Y cuando el Señor me llamó, el Señor me mostró que yo no estaba en contra de su voluntad, que yo estaba en contra de la voluntad de los hombres, pero yo no estaba en contra de la voluntad del cielo, porque no eran los hombres que me llamaban, sino Dios. Así que yo soy feliz con mi llamado y lo seguiré haciendo con o sin aprobación humana, porque yo lo que necesito es recibir la aprobación divina y ya el Señor me la ha dado. Igual a ti, nunca pienses que no eres capaz de hacer algo que Dios te está llamando. ¿Cuál es el don que Dios te va a dar? No lo sé, puede ser cualquiera de estos. Dios, eso tú no lo eliges, eso lo elige el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien elige dónde tú vas a trabajar. Solo te digo esto, que cuando tú sientas el llamado del Espíritu Santo a hacer algo, no pienses, le caerá bien a los hombres, tendré problemas con mi familia, tendré problemas con mi iglesia. Usted aprenda a escuchar la voz de Dios y obedecerle, porque a la única persona que usted le va a tener que dar cuenta por su llamado es a Dios. Esperamos que hayamos sido de bendición para cada uno de ustedes, que ustedes tenían, si alguna duda, ¿verdad? Allá quedó disipada. Si usted quiere saber un poquito más del tema,
más profundo, más detalles, le invito a que entre a nuestra página de Licenit Polanco Ministry a través de YouTube. Allí en Buscando Tesoros está el tema son 3 temas completos acerca de la diferencia entre sacerdocio y pastorado, y ahí voy a explicar cómo corrió el sacerdocio levítico a través de todo el Antiguo Testamento y por qué Dios se sintió hasta deshonrado a través de algunos sacerdotes que hicieron cosas terribles como Elí y los hijos de Elí. Así que nada, es todo que si ustedes sencillamente puedan abonar a su conocimiento. Gracias a todos ustedes por su gentil y fiel sintonía con nosotros. Perdonen que nos hemos pasado de nuestra hora, no es tan fácil en 30 minutos hacer una explicación tan poderosa y tan amplia de este tema, pero esperamos haber cubierto gran parte de sus dudas. Oramos al Señor y despedimos nuestra transmisión el día de hoy. Padre Santo y Padre Bueno, gracias porque tú eres maravilloso. Porque nosotros no somos nada, somos polvo. Como dijo el salmista David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para lo que lo visitas. ¿Qué somos, Señor? Somos polvo, no somos nada. Pero me parece extraordinario que nosotros sin ser nada, sin tener ningún valor, tú nos miraste con amor. Y tú nos hiciste del polvo de la tierra, y aunque un día regresaremos otra vez para ser el polvo, de este polvo tú haces una manifestación del Espíritu Santo. Gracias por tu amor, gracias por amarnos tanto. Gracias porque en medio de tanto pecado y tanto defectos de carácter que tenemos, tú ves una joya, Señor. Lo que nadie ve en nosotros, tú lo ves. Donde el hombre critica al Señor, tú bendices. Entonces, ¿qué podemos decir? Alabar tu nombre, glorificar tu nombre y debernos todo a ti. Y cuando tú nos preguntes que si te amamos, claro, Señor, que te amamos. Porque antes que alguien pensara en nosotros, tú pensaste primero. Gracias por amarnos, gracias por escogernos sin nosotros tener ninguna capacidad, ninguna virtud. No había virtud en nosotros cuando nos llamaste. Gracias porque tú nos haces un llamado a cada uno de nosotros a ser parte del gran cuerpo. Gracias, Señor, porque nos ilustraste en el cuerpo que las manos nunca se pelearán con las orejas, ni el pie se peleará con los ojos, porque el pie tiene que caminar mucho y se ensucia, más el ojo queda arriba y todo lo ve. Gracias porque tú has ilustrado tu iglesia como un cuerpo que mantiene su armonía y cada cual hace el deber con el cual fue hecho. Cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. Ayúdanos a usarlos para tu gloria y trabajar en armonía unos con otros para llevar este cuerpo para que sea ese portador del Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en la misión y no en nuestras diferencias. Ayúdanos a obrar conforme a tu voluntad y para la gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos al otro lado. Que el tema de hoy, Señor, haya podido ser comprendido, y si hay alguna duda, Señor, que el Espíritu Santo la pueda disipar. Que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Reciban todos un abrazo desde San Sebastián, Puerto Rico, a todos ustedes. Dios les bendiga a todos. Tengan un día bien bendecido. Aquellos que están bajo tribulación, bajo angustia por algún tipo de necesidad, sepa que vamos a estar orando. Recuerden, el chat de oración es para orar, para poner peticiones y orar los unos por los otros. Si usted tuviera alguna duda con respecto a algún otro tema, agradecemos mucho que usted lo pueda expresar en nuestro inbox de la página o escribirnos a nosotros aquí personalmente a través de nuestro Messenger, y así nosotros podemos contestar esas preguntas. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Mañana sí, con la ayuda de Dios, vamos a trabajar el tema que hemos dejado en el tintero acerca de la construcción del santuario. Dios me los bendiga. Besitos para todos. Y recuerde que este ministerio es para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Buen día.